Buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Comunidad de Berea. Bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Vamos a dar inicio entonces a este culto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que se pongan de pie, cambiemos de posición un poquito, hermanos, y vamos a entonar en esta parte del culto algunas alabanzas. Iniciamos alabando al Señor con este tema: solo el Santo Dios. A Él sea la gloria y la honra. Solo el Santo Dios. ¿Quién más gobierna todo en los cielos? Más extingue toda tiniebla, solo el Santo Dios. ¿Quién más es digno de alabanza? ¿Quién resplandece más que el sol? ¿Quién es el Rey que reina en justicia? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Otra gloria llena la tierra, quien a los muertos vida les da, quien tiene un nombre que es sobre todo, solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. ¿Quién más me salva de mi pecado? ¿Quién a su Hijo no escatimó? ¿Quién más me invita a llamarlo Padre? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Tengamos un momento de oración, hermanos. Acompáñenme a orar. Sí, Señor, gracias, porque a eso hemos venido, Padre Santo, a adorarte en espíritu, en verdad. Señor, dirígenos para adorarte como tú deseas, Señor, como lo indica tu palabra, como lo indica la Escritura, Señor. Que podamos, Señor, andar en tus caminos, en tus propósitos, no errando, Señor, en nuestras vidas, sino, Padre Santo, andar siempre en el centro de tu voluntad. Gracias, Padre, por este momento, porque podemos congregarnos aquí como iglesia en este local
Y te rogamos, te pedimos que el mensaje del día de hoy pues contenga muchísimas bendiciones para toda esta congregación, que nos permita, Señor, crecer espiritualmente. Sí, Padre, dirígenos siempre, ayúdanos en tus caminos y, Padre, dirígenos desde el principio hasta el final de todo este culto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. A Cristo coronado. Continuamos alabando al Señor con este tema, hermanos. A Cristo coronado. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, Lord eterno tributad de todo corazón. Muy bien, hermanos, continuamos alabando al Señor, esta vez con un himno muy tradicional. Castillo fuerte es el título de este tema. Castillo fuerte es nuestro Dios. Alabemos al Señor, hermano. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla, aunque estén de
a rogar, por favor, hermanos y amigos, ponerse de pie. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Invitamos a nuestro pastor. Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como vosotros, también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios, el que también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por estas palabras del apóstol Pablo, el comienzo de esta epístola, Señor, y todo lo que muestra allí, la vida llena de pruebas, de dolores y sufrimientos, Señor. Y tal vez nuestras vidas reflejadas allí también, Señor, así es la vida cristiana, pero estamos aquí porque tú, Espíritu Santo, que habita en nosotros, que es las arras del Espíritu que has dado como garantía de que nosotros tenemos una herencia en el cielo, es el que anima nuestros corazones, es el que nos recuerda la palabra tuya, es el que mueve nuestras vidas y nos impulsa a buscar tu rostro y a venir acá y a estar
junto con todos nuestros hermanos, con el propósito de exaltar tu nombre, de alabarte, de aprender de tu palabra, de ser de alguna manera reprendidos si es necesario en nuestra vida, de ser estimulados y animados también por la vida difícil que llevamos, Señor, en este mundo. Agradecidos a ti estamos aquí, Señor. Abrimos nuestras mentes y corazones para que hagas con nosotros lo que tú te has propuesto de manera individual a cada uno de nosotros y de manera conjunta como iglesia, comunidad de Berea, Señor. Bendice esta iglesia, haz de ella, Señor, lo que te has propuesto. Ayúdanos a ser la luz en este mundo y predicar tu evangelio, Señor, con todo poder. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Gloriosa
Y continuamos alabando congregacionalmente, amados hermanos, con este último himno que tenemos en esta parte del culto, que titula Sé tú mi visión, sé tú mi visión. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día siempre yo pienso en ti, y tu presencia es luz para sabiduría, sé tú en mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como a tu Hijo amado me tienes, Señor, siempre morando en un mismo riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar, luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. Invitamos a nuestro pastor que tiene algunos anuncios mientras escuchemos con atención estos anuncios, amigos y hermanos. Pastor. Bueno, hermanos, algunos anuncios. Bienvenidos a todos de nuevo a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Ustedes saben, pueden revisar sus boletines y siempre les recordamos, especialmente a los hermanos que ya nos vienen visitando desde hace algún tiempo y consideran que esta iglesia puede ser su iglesia, puede ser familia de esta congregación. Tenemos un curso de membresía los domingos a las 8:30 de la mañana. Si están interesados en seguir este curso para hacerse miembros de nuestra iglesia y seguir este proceso, pueden conversar. Alguno de los hermanos Ujieres al final del culto puede darles más información, alguno de nosotros o nuestro hermano Wellington también. Y lo mismo con los bautizos, si alguien necesita ser bautizado y ya es un creyente, también pueden pedir más información al final. Nuestro hermano Arturo les puede ayudar con eso. Algunos de nosotros, si no conocen quién es nuestro hermano Arturo, para guiarles. Bueno, una nota a la que queremos traer atención es el siguiente evento que tenemos como el APEX, el Día de la Predicación Expositiva, lo hemos llamado así.
Y solo como nota aclaratoria, esta no va a ser una conferencia, no va a ser una conferencia abierta. Lo vamos a realizar en el mes de julio aquí en Guayaquil, 26 de julio, y en agosto, el 9 de agosto en Quito, en estas dos ciudades. Y el propósito es tratar de alcanzar una nueva audiencia de hombres líderes o pastores de nuestros alrededores aquí de Guayaquil o de otras ciudades y de Quito también. Así que este programa, este evento no es un evento para la iglesia, para nuestra iglesia, no es un evento tampoco para los estudiantes del LAPEX, porque ellos ya están en LAPEX. Queremos simplemente con esto dar a conocer a personas, líderes de iglesias que no saben nada acerca de la predicación expositiva, de la sana doctrina. Queremos darles a conocer esto y para eso estamos realizando y organizando este evento. Lo que sí pueden ayudarnos es orando por este evento, orando que el Señor nos ayude conectando con otros líderes y pastores que sean futuros prospectos, estudiantes del LAPEX y así poder suplir la necesidad de un entrenamiento tan necesario en nuestro país. Así que estén orando por esto. Le hemos llamado el simposio el Día de la Predicación Expositiva. Vamos a estar allí también listos ahora para el mes de julio cuando vengan nuestros hermanos misioneros a trabajar en algunas áreas y en la conferencia de jóvenes también que se están preparando. El líder viene, el líder es un recién graduado del seminario, se graduó este mes pasado recién. Y otro de los que viene también es un hermano joven, él es consejero de ACBC. Si no saben qué es ACBC, es una organización, una institución de consejería bíblica muy buena, que nace en los Estados Unidos ya hace algunos años, y él es parte de esta organización, así que está estudiando, aprendiendo y creciendo en todo lo que es el área de consejería, y está muy emocionado, me dicen también, de venir y enseñar y compartir con jóvenes especialmente, que es lo que él quiere hacer. Así que estamos contentos con el plan. Van a venir 5 hombres, son 5 varones los que van a venir en este viaje misionero, porque tienen que hacer una labor fuerte también allí, un poco fuerte, trabajando en una de las oficinas allá atrás de nuestra iglesia, aparte de estar en la conferencia. Así que estén orando por estos hermanos, por provisión, por protección y por nosotros en la organización. Hemos recibido ya algunas ofertas también de hogares donde se los podría hospedar y damos gracias. Seguimos analizando varias opciones y es importante por eso para ellos que estén en un lugar cómodo, un lugar quizá no tan lejano de la iglesia y que podamos atenderlos bien. Así que seguimos orando, analizando varias opciones y orando que el Señor siga proveyendo más opciones y probabilidades para eso. Bueno, hermanos, eso es lo que tenemos en cuanto a anuncios, no hay mucho más. Podemos también dar la bienvenida, si es que tenemos a personas que nos están visitando por primera vez. Si hay alguien que nos visita por primera vez, pueden levantar su mano, eso es todo lo que deben hacer. Si es la primera vez que alguno de ustedes está aquí, allá vemos una mano levantada, damos la bienvenida a personas que nos están visitando, ya sea por invitación de alguno de nuestros hermanos, de alguno de nuestros miembros, o quizás se equivocaron de iglesia, pensaban que venían a otra y llegaron a esta. Igual les damos la bienvenida, esperamos que se queden aquí, que escuchen la palabra del Señor y que vuelvan el siguiente domingo. Damos gracias que el Señor siempre trae y oramos que lo siga haciendo, así que siéntanse como en su casa y que la palabra del Señor haga una obra en ustedes, es nuestro deseo. Bueno, hermanos, es el tiempo de elevar las ofrendas y elevar metafóricamente y literalmente. Las ponemos dentro de la bolsa de las ofrendas, pero también las elevamos al Señor. Es un acto de adoración que lo hacemos. Así que vamos a hacer esta oración para introducir al tiempo de las ofrendas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por lo que aprendemos de tu palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Y si en verdad creemos esto y vivimos esto, venir a dar en la iglesia es un enorme privilegio, porque somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos, porque tú lo tienes en tu cuenta celestial, allí contando y revisando y registrando cada cosa que nosotros hacemos por ti,
con la motivación correcta, con el corazón alegre, con generosidad. Tú no lo olvidas, no olvidas ninguno de estos actos de sacrificio que nosotros podemos hacer por el avance de tu reino y de la iglesia. Y así que pedimos, Señor, que sigas enseñando a nuestros corazones a dar, no a dar limosnas, sino a pensar bien, Señor, y de acuerdo con lo que tú has provisto y de acuerdo a lo que cada uno determina en su corazón, dar generosamente de lo que tú nos provees durante el mes o la semana. Y que tú te agrades de nosotros, de nuestra ofrenda, de la motivación con que lo hacemos y que utilices estas ofrendas para que la predicación y proclamación de tu palabra no sea interrumpida. Bendice, multiplícala, Señor, según tu voluntad. Bendice los corazones que están aquí dando también. Y rogamos, Padre, que todo abunde y sobreabunde en la gloria tuya, en el conocimiento de la verdad, en la salvación de los impíos y la santificación de los creyentes. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén.
Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a comenzar el estudio de la segunda carta a los Corintios. Así que abramos nuestras Biblias allí, en el capítulo 1 de esta segunda carta a los Corintios. Saben ustedes que esta iglesia de Corinto es una iglesia frecuentemente atribulada, pero siempre vemos que es asistida por el apóstol Pablo. Y miren lo que señala el apóstol Pablo apenas él empieza a escribir esta carta, los versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el libro de Job, un hombre llamado Elifaz, uno de los consejeros y amigos de Job, que se acercaron y vieron la situación de él reflexiona sobre la dificultad de la vida en este mundo corrompido. Y mira lo que él dice, si vamos al libro de Job, capítulo 5 y el versículo 7. Job, capítulo 5 y el versículo 7. Dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, dice, así es el hombre. Así el hombre nace para la aflicción. Así como inevitablemente suben las chispas que salen del fuego, así el hombre tiene problemas, dice. Así el hombre tiene problemas. Y el propio Job, este es Elifaz, uno de los amigos de él, pero si usted avanza un poco más en Job, capítulo 14 y el verso 1, él mismo se hizo eco de la misma visión en cuanto a la vida del hombre. Y mira lo que señala. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días, y dice hastiado de sinsabores, lleno de problemas. Y no hay nadie en la vida que no pueda hacer eco de los sentimientos tanto de Elifaz como de Job. La vida está llena de problemas, si es una verdad. Luchas, hay heridas, hay dolor, hay decepción, hay desilusión, hay insatisfacción, hay desesperación. Y sinceramente, a veces parece como si Dios no estuviese realmente allí. Y si vamos al salmista, que abundantemente habla sobre este tema, en cuanto a ver la vida de esta manera, y él está pensativo en el Salmo 10, y observa lo que dice el salmista Emán. Él se pregunta pensativo, Salmo 10, verso 1, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Tal vez puede haber sido su mismo pensamiento, el del salmista. Y si avanzas un poco más al Salmo 88, todo este salmo, encontramos esta expresión, esta misma expresión en cuanto a la vida. Mira lo que dice aquí, el mismo sentimiento se encuentra de expresión en el Salmo 88. Y mira, te invito a que abras este salmo, porque vamos a leer algunos versículos aquí. Salmo 88:1, y dice así: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas. Están empeorando las cosas para el salmista. Y mira que él se cuenta entre los muertos. Mira lo que sigue diciendo el verso 5. Abandonado entre los muertos. Y se compara con los que están en la tumba. Dice, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, como que te has olvidado de él, y que fueron arrebatados de tu mano. Y mira, desciende aún más en el verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. El lamentable estado del salmista se explica como la ira de Dios. Él mismo lo entiende así. Mire el verso 7. Sobre mí reposa
tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y pregunta si Dios hace maravillas por los muertos. Mira lo que dice el verso 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido, es decir, en la muerte? Estas preguntas muestran que el salmista quiere que Dios haga maravillas por él en esta vida, no en la muerte ya. ¿Para qué? Para poder alabarle a Dios, servirle a Dios. En otras palabras, está diciendo, si me dejas morir, entonces ¿de qué te serviré en términos de ministerio, en términos de alabanza? Ya no habrá alabanzas. Si debes hacer maravillas, hazlas ahora, que las necesito. Y el verso 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Vaya, si leemos esto, entonces vemos que la vida está llena de problemas. Y a veces parece que Dios realmente no le importa. Pero sí le importa. Sí le importa. Elifaz, de quien leímos hace un momento, uno de los consejeros y amigos de Job, él lo sabía, Elifaz lo sabía. Y en el mismo capítulo que Elifaz habla de los problemas, también habla del cuidado de Dios, de cómo Dios interviene en nuestros problemas. ¿Tienes problemas? Dios sí interviene en tus problemas. Y mira, vamos allá, vamos al libro de Job, el capítulo 5 y el verso 17, para que observes lo que dice Elifaz también. Sí es verdad que el hombre nace para tener problemas, dice, pero mira lo que dice el verso 17, Job 5:17, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Verso 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. ¿Te das cuenta? Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Verso 19, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Mire el verso 24, el mismo conocimiento. Tienes problemas, pero Dios está allí. Mire el verso 24, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y luego dice esto en el verso 27, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, dice. Es decir, he investigado esto, he investigado y es ciertísimo. Y dice, óyelo y conócelo tú para tu provecho. ¿Qué cosa? Que hay tiempos de aflicción, pero Dios siempre interviene. Hay tiempos de aflicción, pero Dios siempre interviene. Y así el salmista también se hace eco exactamente del mismo sentimiento. Una y otra vez a lo largo de los salmos encontramos la misma afirmación. Dios vendrá y salvará a su pueblo, sin importar lo difícil que pueda ser el problema. Dios vendrá y salvará a su pueblo. Y así lo encontramos en el Salmo 22, el Salmo 31, el Salmo 34, 39, 46 y muchos otros salmos encontramos. Toda esta doctrina. A fin de cuentas, en el salmista siempre se queda una frase en los salmos, porque Él me ha librado de todas mis angustias.
porque Él me ha librado de todas mis angustias. Vaya, ese es el Dios que nosotros tenemos. De hecho, hoy iba a predicar un salmo de tipo así, pero siendo que bien podría ser la introducción de esta carta a los Corintios, porque usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto de la aflicción, del dolor, con la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios? Y es que cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a los Corintios, lo hace desde un contexto de dolor, de muchísima angustia. Ese es el contexto cuando él escribe esta carta. Y el problema era demasiado grave, tan grave desde el punto de vista físico que él llega a decir, observa, en segunda carta a los Corintios 1:8, mira lo que él llega a decir en el verso 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y mira el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia, mira, de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y mira del poder que tuvo que utilizar Dios para ayudarlo a él, y lo reconoce Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita a los muertos. Así que justo antes de escribir esta carta, la vida del apóstol Pablo estaba en este peligro que él está contando, hasta el punto de que él había renunciado ya toda esperanza de vivir. La muerte estaba muy cerca para él. Y cuando el apóstol comienza a escribir esta magnífica carta, entonces él acaba de escapar del problema más grande, el problema más difícil que amenazaba su vida, y acaba de ser increíblemente y gloriosamente liberado por el Señor. Acababa de ser liberado por el Señor. Y mientras él está hablando de esta liberación, dice que todo eso viene en el verso 9, dice, de Dios que resucita a los muertos, porque él dice, se necesitó el poder de la resurrección para haberlo sacado de esto, haberlo liberado de esta situación. Él sabe lo que son los problemas. Él sabe lo que son los problemas. Tú tienes problemas, Pablo sabe lo que son los problemas. Él conoce el dolor de servir al Señor, conoce el dolor del ministerio. Él lo sufrió y en esta carta él lo está reiterando. Mira, avanza aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Tremendo capítulo que habla de las cosas que él padeció por servir al Señor como apóstol. Mira, segunda carta a los Corintios 11, y vámonos al versículo 23. Al versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuvieran loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Conoce él los problemas y las dificultades? Claro, mira lo que él te dice. Mira el verso 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y mira luego el verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que desde el punto de vista físico, el apóstol conocía el dolor físico y los problemas más allá de lo que tú y yo podríamos concebir o pensar sobre el apóstol Pablo. Lo conocía muy bien. Pero algo que era aún más doloroso que estas cosas externas, que esto del dolor físico, está en el versículo 28. Mira el verso 28. Allí dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación, es decir, la presión diaria, la tribulación diaria, el sufrimiento diario, el problema diario
¿Qué preocupación? Dice, por todas las iglesias. Quiere decir que la gente infligía mucho más dolor que las piedras que le tiraban a él, que los látigos, que los naufragios. La gente infligía mucho más dolor que todo ese sufrimiento físico. Es que la gente tiene más capacidad de herir y decepcionar y desilusionar, ¿verdad que sí? El verdadero problema era el problema de tratar y lidiar con las iglesias. Y nunca fue más evidente que en el caso de la iglesia de Corinto. Los de Corinto eran un grupo de alto mantenimiento. Verdaderamente Pablo tenía que moverse mucho y trabajar con ellos, porque ellos llevaban una tremenda cantidad de trabajo y parecía como si siempre fueran 2 pasos adelante y 3 pasos atrás, como si no avanzara la iglesia. Él tuvo que enfrentarse a la rebelión en esta iglesia, tuvo que enfrentarse a la deslealtad, a la deshonestidad, a la inmoralidad, a la infidelidad, la ayuda inadecuada, a la ignorancia, a gente que no quería hacer nada, al orgullo, a todos los niveles. Su propia huida, como dice, por un pelo de la muerte, porque había perdido toda esperanza. ¿Sí ven? Fue un tipo de problema externo hasta cierto punto que vino para él y de pronto ya salió libre por la resurrección del poder de la resurrección de Cristo. Vino y se fue para él. Pero los problemas de Corinto vinieron y se quedaron allí. Y él escribe esta carta en medio de ese huracán de problemas, habiendo escapado así ya casi de la muerte y habiendo aliviado por el momento esa carga, le queda ahora la presión, le queda ahora la preocupación por la iglesia que aman. Si nosotros tomamos aquí en la segunda carta a los Corintios los versículos del 1 al 11 como una especie de introducción, que en realidad bien puede ser la introducción, encontramos 5 palabras diferentes para describir angustia. 5 palabras diferentes para describir angustia. Pero hay una palabra que se utiliza 10 veces, tan solamente en estos 11 versículos, y es la palabra consuelo. Y eso nos llama la atención, que 5 son de angustia y 10 son de consuelo. De alguna manera describe su angustia de 5 maneras diferentes y luego se refiere 10 veces al consuelo que encuentra en Dios. Así que hay que admitir que cuando él escribe la carta se da cuenta de que tiene problemas y al mismo tiempo experimenta un enorme consuelo. Y la razón por la que se siente el problema cuando comenzamos a leer es porque conoce los problemas, él los conoce. La razón por la que siente el consuelo es porque sabe que hay algunas personas que se han alineado en el camino de Dios, porque hay algunas personas que se han alineado a la palabra de Dios, y esto le da aliento al apóstol Pablo. Así que no solo él fue consolado, sino también Timoteo. Mira segunda carta a los Corintios 7:6, lo que dice aquí, capítulo 7 y el versículo 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que Pablo acababa de recibir muy buenas noticias de Tito. Tito se había dirigido a Corinto y ya había regresado, y entonces le dijo, oye, la mayoría está respondiendo a tu primera carta. La mayoría ha respondido bien a tu primera carta. Se están alineando a la palabra de Dios. Están haciendo lo que ellos debían hacer. Las cosas se están cambiando en Corinto. Así que está sucediendo algo bueno allí. Y así él estaba experimentando allí entonces con esa noticia consuelo. Y al mismo tiempo sabía que la batalla no había terminado. Porque los problemas seguían allí.
la inmoralidad todavía había allí, la cultura corrupta estaba allí, los ataques demoníacos seguían allí, en esta iglesia también. Los falsos apóstoles que trataron de socavar toda la iglesia, que trataron de negar la autoridad apostólica de Pablo, todavía estaban allí, esos falsos maestros. Y la gente que había sido engañada, que había sido enamorada por los falsos apóstoles, todavía estaban allí. Y todo ese potencial para la deslealtad y la rebelión y el humo del motín para encenderse de nuevo todavía estaba allí. Así que mientras él escribe, es muy consciente de sus problemas, pero al mismo tiempo muy consciente de que Dios proporciona consuelo. Dios proporciona consuelo. Y así cuando comienza a escribir esta epístola, no se sienten tanto los problemas, sino el consuelo, ¿ves? Comenzamos a leer y no vemos tantos problemas como cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, que una tras otra va abordando cada uno de los pecados de ellos, cada uno de los problemas que tenían. Acá no lo sientes. No lo sientes, comienzas a leer y no lo sientes, aunque todo está allí. No lo sentimos, ¿ves? De hecho, en los versículos del 3 al 11, aquí en el capítulo 1, versos del 3 al 11, la palabra consuelo, como dijimos, se repite 10 veces. Así que Dios ha mostrado su brazo fiel y poderoso en todas las dificultades que ha tenido el apóstol Pablo. Y Pablo sabe muy bien que Dios está ahí para consolar y fortalecer en medio de todo esto, por lo que su corazón está de algún modo regocijado en medio de esa consolación. Y tal es el regocijo que él comienza diciéndoles en el versículo 3, bendito sea el Dios. ¿Sí ven? ¿Cómo él comienza diciendo eso? Bendito sea el Dios. Comienza con una nota positiva. Literalmente esto es como una alabanza. La palabra bendito, eulogetos, en el griego, de donde se obtiene la palabra elogio, que nosotros sabemos eso, ¿no? Significa hablar bien de, eso es elogiar, eso es bendecir. Y aquí dice bendito, bendito, ¿no? Cuando alguien muere, hay familiares que hablan muy bien del que ha muerto, del difunto, y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea aquí. Así que esta palabra se usa 8 veces en todo el Nuevo Testamento y solamente se lo usa para relacionarse con Dios o con el Señor Jesucristo. Nada más, solamente con Él, esta palabra. Y en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, se lo traduce de la palabra hebrea baruch. Es lo mismo, baruch, se lo traduce así al griego, eulogetos en el Nuevo Testamento. Entonces, baruch en el Antiguo Testamento, eulogetos en el Nuevo Testamento. Eso significa bendito, bendito, alabado sea, hablar bien de. ¿Y sabía usted que los judíos tenían 18 bendiciones en el servicio de la sinagoga? 18 tipos de bendiciones. Y ellos lo usaban como ellos lo querían. Y todos comenzaban Baruch atah, es decir, bendito es Dios. Lo mismo. Todo judío en la sinagoga aprendía esto desde niño. Baruch atah, que significa bendito es Dios. Y luego la referencia al Señor mismo. Y los 18 comenzaron de la misma manera. Así que este es un formato judío, que Pablo lo aprendió desde que era niño. Lo trajo desde el judaísmo. Bendito sea el Dios. Este es un formato judío. Y el primero de esos 18 dice así, solo para que tengamos idea de estas bendiciones que ellos tienen. Dice, bendito sea Dios, dice, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, Dios grande, poderoso y reverenciado, Dios altísimo, que concedes bondades amorosas y posees todas las cosas que recuerdas, las obras piadosas de los patriarcas, y en amor traerás un redentor a los hijos de sus hijos por amor de tu nombre. El pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Lo utilizan allí, en este bendito Dios. Bendito eres tú, bendito Dios. Ahora,
esta es la bendición, uno de 18 bendiciones que tenían los judíos y las usaban en las sinagogas. Así que el apóstol Pablo está tomando de alguna manera prestada su herencia judía, y esta expresión que identifica una bienaventuranza de Dios, que habla bien de Dios, y la está trayendo ahora y la hace cristiana. Y lo introduce en el cristianismo. Ahora, no está cuestionando a Dios porque acaba de escapar de la muerte. No cuestiona en absoluto. No está cuestionando a Dios porque esta iglesia en Corinto parece luchar tanto, ¿no? Él está bendiciendo a Dios. Así comienza. Comienza bendiciendo a Dios. Él está ensalzando a Dios. Está exaltando a Dios en medio de lo que él está padeciendo. Y habiendo salido ya casi de la muerte. No. Aquí hace esta declaración, Baruch atah, distintivamente ahora cristiana, porque no está diciendo bendito eres tú, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no está usando eso, sino que dice bendito eres tú, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una bendición distintivamente cristiana. Ha tomado prestada las primeras palabras y la ha hecho una bendición cristiana. Y así comienza esta carta con un corazón entonces de alegría y de gratitud y de acción de gracias en medio de las aflicciones en las que él se encontraba. Y esta primera sección de los versículos del 3 al 11 es algo que de verdad asombra, porque muestra a un hombre que tiene todas las razones para estar angustiado, para estar desesperado en su aflicción, pero está lleno de gozo. Comienza con una alabanza y con una gratitud a Dios por quién es su Dios. Bendito sea el Dios, dice. Pero a medida que se va abriendo, su corazón es positivo y gozoso, y eso se siente incluso en este saludo. Todo es optimista para el apóstol Pablo. Él, fíjate lo que sigue hablando en el verso 1, habla de su apostolado. Él dice, apóstol de Jesucristo. Pero él dice que esto viene de la soberanía de Dios, porque él dice, por la voluntad de Dios. Y mira que habla teniendo comunión con Timoteo, dice, y el hermano Timoteo, y habla de la iglesia de Corinto como perteneciente a Dios, porque dice a la iglesia de Corinto a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, no es una iglesia falsa esta, no es una iglesia falsa, es una iglesia genuina, una iglesia verdadera. Y luego se refiere a ellos como con todos los santos que están en toda la región de Acaya. Y luego les ofrece un magnífico saludo cristiano. En el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Brevísimamente este saludo, no lo hemos estudiado, solo estamos haciendo un esbozo de la introducción, en verdad. Pero podemos ver alguna perspectiva de toda esta carta para que podamos comprender la naturaleza de esta tremenda epístola, ¿no? Porque tiene un gran contenido. Y podemos compararla con la carta anterior, la primera a los Corintios, que lo estudiamos hace muchísimos años, hace 13 años tal vez estudiamos la primera carta a los Corintios. En primera carta a los Corintios es una carta dedicada a una iglesia con un sinnúmero de problemas, ¿recuerdan? Divisiones, inmoralidad, ¿no? Falta de conocimiento de los dones, estaban usando malos dones espirituales, tenían un concepto equivocado de la resurrección, muchísimos problemas, estaban celebrando la cena equivocadamente, así que es una carta dirigida a una iglesia con un sinnúmero de problemas. Y acá vemos una carta dirigida a la vida personal de un hombre, porque está la vida personal de un hombre. Eso es totalmente diferente. Es que si tú lees todo esto, ves a Pablo, lo ves a él, más que a la iglesia, estás viéndolo a Pablo. La primera carta es todo hacia la iglesia,
Primera de los Corintios es Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto lo que tiene que ser. Mira, ustedes tienen que ser esto. Pero esta segunda carta a los Corintios es Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto lo que él es. Ahora, lo que él es algo muy personal, esta carta, diferente a la primera y a otras que él ha escrito. Primera carta a los Corintios es una carta de corrección. Segunda carta a los Corintios es una carta de testimonio personal, porque lo vamos a conocer al apóstol Pablo aquí, abierto su corazón, en verdad. Primera de los Corintios está escrita a una iglesia que está siendo corregida para que sea más útil al Señor. Acá en segunda de los Corintios es una mirada a un hombre al que se fortalece para que sea más útil para el Señor. Así que segunda carta a los Corintios es la mirada más personal, más abierta al alma del apóstol Pablo que en cualquier otra de sus cartas. Es realmente una carta con muchísimo contenido espiritual y de bendición para nosotros. Un escritor dice, hablando de él, un escritor dice, es el corte transversal de un cristiano genuino. Si tú quieres hacerle un corte transversal para verle por dentro, ¿cómo es un cristiano? ¿Quieres verle por dentro al cristiano? Porque por fuera es verdad, todos podemos parecer cristianos, pero a él le haces un corte al cristianismo y aquí está esta carta, porque vas a ver el corte transversal de la vida de él. Si pudieses tomar a un cristiano genuino y cortarlo por la mitad y mirar la sección transversal en una radiografía espiritual, entonces esto es lo que tú vas a ver en esta carta. Esto es lo que tú vas a ver. No enseña mucho esta carta, no enseña mucho, pero hay tremenda enseñanza en la vida del ejemplo del apóstol Pablo. No hay muchas exhortaciones y deberes, ¿no?, doctrinales que debemos cumplir, pero todos esos principios están segregados allí en el testimonio del apóstol Pablo, ¿sí? No vamos a ser los mismos después de que estudiemos esta carta tan personal, como de un cristiano, verlo totalmente por dentro, ¿sí? No vamos a ser los mismos. Transformará nuestras vidas, pero es una carta que no te enseñará por precepto, no te enseñará por principio, por argumento razonado, te enseñará por el ejemplo. Así es como nos va a enseñar en esta carta. Esta epístola nos va a guiar, nos va a discipular, como vemos aquí a Pablo, que él se está revelando a sí mismo. Y a propósito de las 13 epístolas que Pablo escribió en el orden cronológico, esta carta, segunda a los Corintios, está en la 5ª posición. Y eso está escrito al haber ya tenido 20 años de ministerio. El apóstol Pablo tuvo 30 años de ministerio y luego murió. Aquí ya habían transcurrido 20 años de ministerio. Ha quedado atrás 20 años de ministerio. Está al borde de sus últimos 10 años de vida y de servicio. Y por ese tiempo ya tiene unos 50 años, porque él murió como a los 60 años. Así que ha servido durante todos estos 20 años. Ha estado en ello el tiempo suficiente para entender el ministerio, el tiempo suficiente para tener una relación profunda y duradera con Cristo. Así que el enfoque de esta carta no la vamos a encontrar de manera histórica, no es teológica tampoco esta carta, ni siquiera es eclesiológica, como estudiamos Apocalipsis. El enfoque es biográfico, el enfoque es biográfico. Simplemente lo abre y vemos cómo es el interior de este hombre de Dios. Y a diferencia de muchas otras cartas suyas, él no presenta argumentos sistemáticos y ordenados, ni siquiera presenta doctrina como tal, aunque alude a ella en todas las partes de esta carta. Pero ¿sabes lo que nos da Pablo en esta carta? Nos da pasión. Tal vez muchos de nosotros necesitamos la pasión, el celo por Dios. Y esto es lo que él nos va a dar aquí, nos da pasión, nos da el corazón del hombre, nos da su experiencia personal con Dios. Esto es lo que él nos da y nos ofrece aquí en esta carta.
Un comentarista bíblico dice de esta carta, dice, de la vorágine de las pasiones humanas surge la figura de un cristiano real y genuino. Aquí la vida se presenta de forma objetiva y realista. Aquí hay un realismo cristiano que es brutalmente franco y meticulosamente honesto. No tiene miedo de enfrentarse a cualquier situación de la vida. No tiene miedo ni vergüenza ni pudor. Lo que sucede en la experiencia cristiana de Pablo es la puesta a práctica de las grandes verdades de toda experiencia cristiana. Fin de la cita. Tremendo, ¿no? Así que esta es la mirada a un verdadero cristiano en acción. Esta carta, ¿sí? Y aunque se trate de Pablo, también es para nosotros. También es porque somos cristianos. Porque somos cristianos, tiene que ver con nosotros. Con todas sus maravillosas ideas sobre la vida cristiana, el discipulado cristiano y el triunfo espiritual nos pertenece a todos nosotros. Y es como nosotros, también Él está triunfando en medio de los problemas, igual que nosotros. Su corazón ha sido roto por esta iglesia de Corinto. Y por eso escribió primera carta a los Corintios. Tuvo un impacto, pero aún no tuvo un impacto plenamente. Las cosas aún no son lo que deberían ser, y de ahí la necesidad de esta segunda carta. La respuesta general a la primera epístola, en realidad, de manera general, fue buena. Y Pablo se alegró por ello. Y eso es lo que Tito vino a decirle. Pero todavía había quienes socavaban a Pablo su autoridad, su evangelio y al Señor y a la palabra. Y eso podría deshacer todo lo que él había invertido en los 18 meses cuando el Señor lo llevó en su segundo viaje misionero. Y él estuvo allí 18 meses y levantó esta iglesia. Y todo lo que había hecho hasta este momento estaba en peligro, en peligro. Entonces en esta carta vas a ver a un cristiano triunfante, vas a ver a un cristiano victorioso, pero también vas a ver a un hombre que siente dolor, preocupación y agonía por su iglesia. Bien, ahora Pablo sabe que las cosas no están como deberían y sin embargo no quiere empezar con un tono negativo, no. Y la primera epístola ya era suficientemente negativa. ¿Recuerdan ustedes? No les dan ningún elogio en la primera carta a los Corintios. Todo fue, esto está mal, esto de aquí, mira este problema, así una y otra, hasta terminar todos los capítulos, ¿sí? Pero la primera epístola ya fue suficiente, entonces, negativa. Quiere empezar con una nota positiva y por eso comienza bendiciendo a Dios con un corazón agradecido. Y antes de examinar esta bendición de los versículos del 3 al 11, hoy apenas vamos a comenzar con una pequeña frase, así que son unos 5 minutos más y será todo. Una pequeña frase en el saludo, ¿no? Y la próxima semana terminaremos el saludo. El tiempo nos apremia y la frase es Pablo, apóstol de Jesucristo, dice. Así comienza, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Nada alteró jamás el sentido del deber que tenía Pablo. Nunca nada le hizo desviarse de su responsabilidad, porque siempre se vio a sí mismo como un mensajero enviado por Dios, por Jesucristo. Siempre se vio así, de esa manera. Él comprendía muy bien el elevado deber que tenía y que había sido dado por Dios. Comprendió la tarea de representar al Señor como Salvador. No era suyo, él no se había inventado eso. No, había sido comprado su vida por un precio redentor. Él había estado camino a Damasco, recuerdan, para perseguir a los cristianos y de pronto allí se transformó en un mensajero enviado y perteneciente al Señor Jesucristo. Así que él lo sabía muy bien cuando recibió la comisión de parte de Dios. Tú vas a ser apóstol y vas a predicar ante reyes a todos los que serán los gentiles. Fue algo sobrenatural el llamado de él porque fue un llamado de Dios.
Y de ahí nunca vaciló a ese llamado, nunca cuestionó la realidad de su apostolado, nunca se dijo, ¿seré o no apóstol? Él siempre supo que era enviado y comisionado por Dios. Aunque en la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Él dijo, yo soy el menor de todos los apóstoles, que no soy digno de ser un apóstol en verdad. He sido fuera del tiempo de los otros 12. Sin embargo, a su tiempo y a su manera, fue llamado por Cristo resucitado. Inevitablemente, cuando alguien quería atacar a las iglesias que él levantaba por el poder del Señor, lo primero que atacaban entonces, ¿qué era? Las credenciales de Pablo. Eso es lo primero, desacreditar a la persona que dirige. Si él era un apóstol, decirle, ese no es un apóstol. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían? Dice, él no era uno de los 12 apóstoles originales. Él es un autollamado. Él solito se ha inventado ese nombre de apóstol. Los originales son Pedro, Juan y todos los demás, los 10 más. Dice, pero este no es. Estos eran los ataques. En realidad querían era rebajar el evangelio. Querían bajar el mensaje del evangelio. Querían echar abajo la iglesia, pero para echar abajo el evangelio, la iglesia, ¿qué tienes que echar abajo primero? Tienes que poner y atacar al que está allí adelante. Y si dice que él es llamado por Dios, pues decir que no es un llamado por Dios. Y cada vez que aparecían falsos maestros, atacaban sus credenciales. Y así cuando leemos sus epístolas, una y otra vez nosotros observamos, no en todas, pero en las que era necesario recordar que él era un apóstol porque dudaban, porque habían falsos maestros que decían eso, él comienza reafirmando que él es Pablo, apóstol llamado por Jesucristo. Yo no soy autollamado, eso es lo que está diciendo. Y lo que había sucedido en Corinto era similar a lo que sucedía en otros lugares, que él ya había levantado iglesias, que entraron falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, y lo primero que hacían era negar la autoridad apostólica de Pablo. No se confíen en lo que está diciendo, ¿no? Él es un autoproclamado, un autollamado, él no es auténtico, no es de verdad. Y entonces socavaban la credibilidad y luego empezaban a atacar su doctrina, porque eso era lo que querían, no querían el evangelio por la gracia. Pero Pablo estaba seguro y valiente cada vez que su llamado y ministerio eran desafiados. La realidad era que él era un apóstol, así que no es de orgullo que pone aquí mi título de apóstol, lo voy a poner encima. Nunca estuvo para enorgullecerse, era necesario poner, porque todo lo que voy a hablar viene de Dios, porque yo fui llamado por Dios. Y un apóstol significa uno que es enviado, un mensajero. Yo no lo he hecho por logro personal, no por un requisito educativo, ya me gradué en un seminario, tengo el título, entonces ya soy pastor, o ya soy entonces un apóstol. No fue por un dictado eclesiástico, sino que él dice por designación divina. Y él añade por la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso lo ha definido Dios. ¿Quieres reclamar algo de mí? Reclámale a Dios, porque fue la voluntad de Él. Eso es lo que yo hago. Y aquí estoy para defender a la iglesia, al mensaje, a la doctrina. Bien, la próxima semana vamos a seguir estudiando el saludo de esta carta. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que nos vas a mostrar, la bendición de todo este aprendizaje del apóstol Pablo, de su propia vida, de lo más íntimo, de lo más interno de su corazón, que nos permites conocerle, Señor, y así conocernos a nosotros también, Padre. Gracias por la gracia abundante que derrama sobre nosotros, por el poder de la resurrección, que sabemos que seremos resucitados nosotros también, y que nos puedes llevar a una vida santificada como es, Señor, tu deseo y tu voluntad. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.